La OMS define a la diarrea como la presencia de heces líquidas en números de 3 o más en 24 horas. También se define como el aumento de volumen, la frecuencia y disminución de la consistencia de estas mismas. El objetivo principal de esta investigación es analizar los riesgos de muertes asociados a diarreas virales en niños menores de 5 años en el sector Manuel Andés de Ticuantepe, por lo que al realizar esta investigación y conocer los factores de riesgo nos va a encaminar a dar a entender las distintas herramientas que se pueden implementar como medidas de prevención para disminuir el surgimiento de las enfermedades diarreicas agudas en este sector. Antecedentes. Dentro de los antecedentes nacionales tenemos un estudio que se realizó en Managua en el año 2016 por Catherine Zavallos, con el objetivo de determinar la etiología de la diarrea aguda en niños menores de 5 años atendidos en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, mejor conocido como La Mascota, en el periodo de enero a febrero del 2015. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual el universo fue de 274 niñas y niños menores de 5 años con diagnóstico clínico de diarrea, atendidos en el hospital durante el periodo descrito. El total de egresos por diarrea en el 2015 fue de 2.862. Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la muestra se conformó por los casos en los que se obtuvo una muestra de heces para realizar el examen general y una citología fecal, resultando un total de 44 niños y niñas, representando el 16% del universo. En el examen general de heces, en el 63.6% no se observaron protozoarios y en los que sí se logró identificar, Entamoeba coli fue el más frecuente con el 13.6%, seguido de Giardia lamblia con el 9.1%, luego Blastocitis hominis con el 6.8% y Endolimax nana con el 2.3%. En el 100% de las muestras procesadas no se observó Milton. Como resultado, se obtuvo que los microorganismos más reportados que se asocian a diarrea aguda en niños menores de 5 años atendidos en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera en el periodo enero-febrero 2015 fue en orden de frecuencia Entamoeba coli, Giardia lamblia, Blastocitis hominis y Endolimax nana, sin lograr identificar estos como etiologías de los cuadros enterales. Una menor cantidad fueron de causa viral, que es el rotavirus, dado que Shigella, Salmonella y E. coli se reportan en el IEPI hospitalario como los agentes etiológicos bacterianos. Se realizaron coprocultivos para estos, sin embargo no hubo crecimiento bacteriano en ninguna de las muestras procesadas. La diarrea, pese a los múltiples avances en su manejo y prevención, continúa siendo un problema de salud pública. En nuestro país ocupa el tercer lugar como motivo de consulta tanto en atención primaria como hospitalaria, y cabe mencionar de manera muy alarmante que entre el año 2000 y 2010 se reportaron en Nicaragua 1.362 defunciones en niños menores de 1 año y 447 en niños de 1 a 4 años. Esto refleja el uso pobre de los servicios de salud y de la terapia de rehidratación oral, así también como la poca higiene en los hogares. Es por lo cual la siguiente investigación está diseñada con el objetivo de determinar la incidencia de muerte en niños menores de 5 años con diarrea aguda y cuáles son los factores de riesgo que se asocian a esta. Además, nos encaminamos a conocer las distintas herramientas que se implementan como medidas de prevención aplicadas para disminuir el surgimiento de las enfermedades diarreicas agudas. Las enfermedades diarreicas agudas han constituido uno de los principales problemas de salud pública en el país, especialmente en el sector Manuel Andés del municipio de Ticuantepe, afectando a todos los grupos de edad. Sin embargo, los más vulnerables son los menores de 5 años, los cuales a diario asisten a los diferentes ESAF del municipio de Ticuantepe. De acuerdo a estudios efectuados en la región de la América, más de 1 de cada 3 muertes de niños de esta edad son ocasionadas por enfermedades diarreicas de origen infeccioso. Es la tercera causa de mortalidad en menores de 1 año y la segunda en niños de 1 a 4 años según el MINSA. Se habla que los niños experimentan entre 1 y 3 episodios de diarrea aguda al año,
en los primeros años de vida, cifra que asciende hasta 10 en las comunidades de extrema pobreza. Ante tal situación, la presente investigación pretende dar respuesta a la siguiente incógnita: ¿cuáles son los riesgos de muerte asociados a diarrea aguda virales en niños menores de 5 años en el sector Manuel Andes del municipio de Ticuantepe en lo que es el periodo comprendido entre septiembre y octubre del año 2022? Objetivos. El objetivo general es analizar los riesgos de muerte asociados a diarreas virales en niños menores de 5 años en el sector Manuel Andes de Ticuantepe en los meses de septiembre a octubre del año 2022. Objetivos específicos. 1. Definir las características sociodemográficas del sector Manuel Andes de Ticuantepe. 2. Describir los factores de riesgo que influyen en la aparición de las diarreas agudas virales en niños menores de 5 años. 3. Explicar la sintomatología que presentan los niños que cursan con diarrea agudas virales. 4. Enunciar las distintas situaciones que conllevan a la muerte por diarrea viral en niños menores de 5 años en el sector Manuel Andes. 5. Mencionar las medidas aplicadas para prevenir la incidencia de la diarrea aguda viral en niños menores de 5 años. Área de estudio. El sector Manuel Andes está ubicado en el municipio de Ticuantepe. El tipo de estudio en el que se basará el presente trabajo consta de la particularidad del estudio descriptivo, puesto que el propósito de esta investigación ha sido tratar de describir los factores que influyen en determinado sitio de estudio para que un niño esté en riesgo de contraer diarrea que lo pueda conllevar a la muerte. Según la finalidad del estudio, se realizará para describir la frecuencia y las características más importantes de este problema de salud y de esta forma obtener una hipótesis razonable. Según su alcance, se realizará una observación de manera detallada para describir las características sociodemográficas, las prevalencias de ciertos factores, la sintomatología y las situaciones que conllevan a generar una diarrea complicada que propicie el riesgo de muerte en niños menores de 5 años. Según su amplitud, este estudio se realizará de manera microsociológica, pues se estudiaron los factores que inciden, pero en una muestra que se limitó al pequeño grupo que comprende la edad de 0 a 5 años. Se analizó las realidades concretas y el ambiente cotidiano al que están en constante exposición para la posible relación del problema con los factores. Verso. Niños menores de 5 años con riesgos de muerte asociado a diarrea aguda viral en el sector Manuel Andes de Ticuantepe. Población. A todos los pacientes atendidos en el área de consulta externa y emergencia con diarrea aguda virales en menores de 5 años, procedente del sector Manuel Andes de Ticuantepe. Muestra. La muestra que se implementará es de 79 niños atendidos en el área de consulta externa y emergencia por diarrea aguda viral que proceden del sector Manuel Andes de Ticuantepe. Unidad de análisis. Pacientes atendidos en el sector Manuel Andes por diarrea aguda viral. Criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión incluyen a pacientes menores de 5 años que hayan sido ingresados en el periodo de estudio y pacientes provenientes del sector estudiado. Criterios de exclusión. Este incluye a pacientes menores de 5 años, pacientes cuyo tutor no permitan realizar estudio y pacientes provenientes de otro sector. Tamaño y tipo de muestreo. Consta de 79 niños atendidos por diarrea aguda viral. El tipo de muestreo es deliberado, crítico o por juicio, ya que se selecciona en base al conocimiento de una población y propósito de estudio. Objetivo número 1. Como objetivo tenemos que definir las características sociodemográficas del sector Manuel Andes de Ticuantepe, como variable, edad, sexo, procedencia. Como objetivo número 2, describir los factores de riesgo que influyen en la aparición de diarreas agudas virales en niños menores de 5 años, como variable, alimentación, estado nutricional, higiene y estado inmunológico. El objetivo número 3, explicar la sintomatología que presentan los niños
que cursen con diarreas agudas virales. Como variable, cuadro clínico, número de deposiciones, duración de la diarrea y clasificación de la diarrea. Como objetivo número 4, enunciar las distintas situaciones que conllevan a la muerte por diarrea virales en niños menores de 5 años en el sector Manuel Landes. Como variable, deshidratación. Como objetivo número 5, mencionar las medidas aplicadas para prevenir la incidencia de la diarrea aguda virales en niños menores de 5 años. Como variable, higiene alimentaria, nivel de inmunidad, educación poblacional. Método de recolección de información. Se elabora el instrumento de recolección de la información, el cual consiste en una encuesta dirigida a los tutores de los pacientes menores de 5 años con diarrea aguda, y se procederá a realizar la recolección de la información, el cual se realizará en el sector de estudio Manuel Landes de Ticuantepe. Dado que la muestra es de 79 niños, esta se realizará una vez a la semana durante 5 semanas, entre los meses de septiembre y octubre. La información se recogerá de manera directa, siempre contando con el consentimiento de la madre del menor, además de recibir información a través de encuestas cerradas, ya que esta consta de una serie de preguntas por medio de las cuales se busca obtener información realizada de manera directa con el investigado. Este deberá elegir alguna de las posibles opciones presentadas en la misma. Toda la información necesaria se irá recogiendo hasta completar el total de las muestras teniendo programado. Cronograma. La duración de las actividades fueron desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre, teniendo como la primera actividad las propuestas y delimitación del tema de estudio y la presentación del tema de estudio que se dieron el 1 de septiembre. La primera visita a la población de estudio en Ticuantepe fue el 4 de octubre. La elaboración y la ajustación de los instrumentos para la recolección de la información se hizo el 3 de octubre. La segunda visita a la población de estudio fue el 1 de noviembre. El día que aplicamos el instrumento y recogimos la información fue el 2 de noviembre. La revisión y tutoría se dieron el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, el 2 de octubre, 3 de octubre, 4 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre y 3 de noviembre. Las tutorías presenciales se hicieron el 2 de septiembre, el 3 de octubre, 4 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. La tercera visita y en esto se hicieron la realización de la encuesta a la población de estudio se hizo el 3 de noviembre. La tutoría por Google Meet fueron el 1 de septiembre, el 3 y 4 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Y la entrega del informe final y la defensa de la investigación el 4 de noviembre.